Amén. Muy buenos días, hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Amén. ¿Quién está feliz esta mañana? Gloria a Dios. Felices de poder estar aquí en la casa del Padre para adorarle. Amén. Y vamos a orar para que el Señor pueda hablar a nuestros corazones por medio de su palabra. Padre, gracias le damos por estar aquí, por poderte alabar, adorar. Tú eres la razón por la que nos hemos reunido en esta mañana, Señor. No hemos venido a buscar hombres, a buscar, Señor, intereses personales, sino a adorarte, a buscar tu presencia, a ser transformados cada día más a tu imagen y semejanza. Tome control de todo lo que esta mañana se va a hablar, decir. Tu presencia se mueva en medio de nosotros. Tú te glorifiques transformando, haciendo milagros esta mañana para que en todo su nombre venga a ser glorificado. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos tienen dificultad de caminar en la vida? Gloria a Dios. Hermanos, la vida trae muchas dificultades, luchas, problemas. Y bueno, a veces las personas no saben cómo enfrentar la vida, cómo enfrentar los problemas y ya no logran ni caminar. O sea, poco a poco van con las luchas de la vida, se debilitan. Y si representáramos que la vida es una caminata, algunos ya están débiles apenas, de a pocas fuerzas caminan. Otros ya están cojos, caminan cojeando. Y otros están paralíticos, ya no caminan, están trancados, no logran avanzar, se sienten como empantanados, como que no logran salir adelante en la vida. Entonces así hay personas que se encuentran en esas, caminando de esta manera. Hay personas deprimidas que están bajo depresión y bueno, más que caminar, a veces más paran en un colchón llorando, tristes y no saben cómo caminar en la vida. Algo les impide caminar. Hay personas enfermas físicamente, también espiritual, emocionalmente. Otros endeudados que no saben qué hacer, cómo salir adelante con esta situación. Otros con vicios que no logran sacar esos vicios de sus vidas, que no les permiten vivir y caminar una vida normal. El vicio les deteriora, el matrimonio deteriora el poder vivir y caminar una vida normal. Familias destruidas y así es como unos en la vida entonces están caminando, otros están débiles, otros cojeando y otros paralíticos. Yo no sé cómo tú te encuentras, si tú estás pudiendo caminar en una vida normal o tú te encuentras en cualquiera de estos estados. Y es de eso que vamos a hablar hoy, cómo caminar una vida sana, cómo caminar una vida que como a Dios le agrada. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Y algo que quiero resaltar, que vamos a estar, todas estas prédicas que vamos a estar hablando sobre los milagros de Jesús, es que siempre debemos recordar, hermanos, que Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. Aquel mismo Jesús que hizo milagros y maravillas cuando estuvo aquí en la tierra hace 2000 años, Él las sigue haciendo. Hoy nos utiliza a nosotros como su cuerpo en la tierra, la iglesia, pero es Él quien hace las mismas cosas porque Él no cambia. Amén. Como dice ahí Hebreos 13:8, es Jesucristo, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no necesita cambiar porque ya es perfecto. Nosotros tenemos que cambiar, ¿no? Pero Él es el mismo. Entonces, Él sigue haciendo las mismas cosas. Lo que Él hizo ayer, lo hace hoy y lo hará mañana. Entonces, por eso es que es lindo, hermano, entender este versículo, porque cuando tú lees la vida de Jesús en los evangelios, tú puedes ver cómo Él es. No es como Él era, sino como Él
es, porque Él resucitó y está vivo y vive. Y sabe lo más hermoso, que si hay un lugar donde Él quiere manifestar y manifiesta su presencia, es en medio de su pueblo. Jesús vive y Él está en medio de nosotros. No lo vemos porque es por fe. Pero si Dios abriera nuestros ojos, quizás lo veríamos sentadito acá. El Espíritu Santo está en el corazón de cada creyente, pero Él manifiesta su presencia. Es como dicen, Dios está en todos lados, pero en ciertos lugares manifiesta su presencia. Amén. Entonces, si hay un lugar donde Él quiere estar, es en la iglesia. Como dice, si alguien ha perdido a Jesús, como María y José que perdieron a Jesús, ¿sabe dónde lo encontraron? En el templo. Entonces, si usted perdió a Jesús, en la iglesia lo va a encontrar. Bueno, entonces, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Así que, en base a ese entendimiento, vamos a ver algo que pasó con Jesús y que yo creo que Él va a hacer esta mañana también aquí, porque Él no ha cambiado. Lucas capítulo 5, versículo 17, y vamos a ver esta hermosa historia aquí. Lucas 5, 17. Dice, aconteció un día que Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Aconteció un día. Así también va a acontecer hoy día. Amén. Jesús estaba enseñando, como siempre dije que Él siempre prefería la enseñanza, ¿no? Instruir, porque es mejor estar sano que sanarse, pero también Él sana. Entonces Él estaba ahí enseñando, hermano, en una casa, y habían muchos fariseos, escribas ahí escuchando lo que el Señor estaba enseñando, y pasó algo en esta situación. Sigamos leyendo. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Vamos a leer un versículo más, 19. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Volvamos al versículo anterior y vamos a analizar aquí dos personajes. Este es unos hombres, estos personajes, y después vamos a ver otro. Dice, sucedió que unos hombres, no dice su nombre, porque quizás no sea importante el nombre de estas personas, pero estos hombres representan a los cristianos, a los creyentes que han conocido a Cristo. Seguramente estos hombres habían ya escuchado a Jesús, ya sea en el Sermón del Monte o el Señor los había sanado. Alguna experiencia quizás ellos tuvieron con Jesús, pero estos hombres eran hombres de fe, dice más adelante, lo vamos a ver. Hombres que habían entendido que la solución para los problemas en la tierra se encontraban en Cristo. Y ellos quizás tenían un amigo, no dice ahí, simplemente dice, traían en un lecho a un hombre. Yo creo que debía haber sido algún amigo, algún conocido de ellos, ¿no? O de alguna forma, alguna influencia con ellos. Entonces, estos hombres, hermanos, mostraron algunas características que debemos tener todos los creyentes, características de fe, porque estos hombres tuvieron fe en Jesús, tenían fe que Jesús podía hacer algo por las necesidades humanas. En primer lugar, tenían fe. En segundo lugar, tenían amor por los necesitados. Ellos no fueron indiferentes a la necesidad de alguien que estaba pasando necesidad, un paralítico. Como les dije, quizás amigos de él. Yo me imagino que deben haberse reunido y dicho, oye, José, Pedro, no sé, no sabemos ni cuántos hombres eran, quizás eran 4, porque si cargaron una camilla, entonces había que cargar una de cada punta.
Probablemente eran 4 o más. Pero, ¿qué pasa con nuestro amigo Josecito? Póngale cualquier nombre. Que está paralítico allá, no puede andar. Pobrecito, mira cómo quedó. No, sí, y es que también ha vivido una vida desordenada y mira cómo ha terminado en la vida, ahí postrado en un colchón, botado. A mí me da pena. ¿Qué podemos hacer por él? ¿Sabes qué? Jesús está por allá. Y él ha hecho milagros con mucha gente. Yo también lo escuché y él cambió mi vida. Yo creo que, porque es imposible que estos hombres tuvieran fe sin haber tenido un encuentro con Dios. O por lo menos haber escuchado. Porque si algo le llamó la atención a Jesús de estos hombres, es que estos hombres tenían fe. Y entonces ellos dijeron, Jesús va a hacer algo por él. Jesús puede hacer algo por él, ¿no? Entonces vemos que estas personas tenían amor por el necesitado. Cuando alguien tiene fe en Jesús, también tiene amor por el necesitado. Es muy común que cuando Jesús hace algo por nosotros, también nosotros somos movidos a hacer algo por los demás. Entonces ellos se pusieron manos a la obra. Podían quedarse indiferentes. Que se muera Josecito, total, él se lo merece. Y qué sé yo, como muchas personas que viven su vida y no se importan de los demás. Simplemente por amor, porque ningún interés tenían. ¿Qué le podía dar el paralítico a estos hombres? Nada, simplemente por amor y porque creyeron que Jesús podía hacer algo por él. Ellos se pusieron de acuerdo y fueron a cargar a su amigo y lo traen en una camilla, en un tipo colchón. ¿Qué sería? Sucedió que unos hombres que traían en un lecho, ¿cómo sería ese lecho? No sé, el lecho es una cama, ¿no? Entonces lo llevaron cama y todo, quizás no tenían camilla, pero la cama y todo se lo llevaron. No puedo ir, yo me imagino, vamos, Jesús está por allá, no, que no puedo ir, te vamos a llevar, pero no tengo en qué, no, entonces con colchón y todo, con cama y todo, vamos. Quizás cada uno agarró de una pata y dice, a un hombre que estaba paralítico. Y hermanos, así en la vida hay muchos paralíticos. Y no solamente paralíticos físicos, sobre todo paralíticos espirituales, emocionales. Personas que, como este hombre, ya no pueden caminar en la vida. Que están en depresión, que no salen del colchón, que aunque tienen piernas, pero sus emociones, sus sentimientos están tan heridos y tan lastimados y su fe está tan muerta que no logran caminar. Pero interesante que estos hombres tuvieron misericordia. Y sabe que yo no sé, de repente hoy, esta mañana, algunos te han traído, de repente tú eres el paralítico y hombres de fe te han traído esta mañana a este lugar, ¿no? Quizás has llegado aquí, no sé en qué condición habrás llegado. Si habrás llegado cojeando, habrás llegado débil o paralítico, no lo sé. Pero siempre Dios usa la fe de alguien para ayudarte a venir a Jesús. Porque estos hombres trajeron, y vamos a ver que este paralítico no tenía ni fe siquiera. Pero era la fe de estos hombres los que llevaron al paralítico hacia Jesús. ¿Quién te trajo esta mañana a este lugar? ¿O quién te trajo a Jesús quizás años atrás? Hombres que conocieron al Señor nos trajeron porque éramos paralíticos, no podíamos caminar en la vida, estábamos trancados. O de repente hay personas que hoy se encuentran en la condición de este paralítico, pero gracias a Dios por los hombres de fe. Amén. Y no solo de fe, sino de amor y misericordia. Porque cuando alguien conoce y cree en Cristo, también actúa de acuerdo a la fe. Y así actuaron estos 4 o estos hombres. Actuaron con fe y con misericordia. Jesús puede hacer algo por él. No, pero Jesús puede, te vamos a llevar, vamos. A veces hemos traído personas medio a la fuerza, ¿no? O quizás te han llevado al centro de rehabilitación, así como al paralítico, medio cargado con leche y todo. Pero damos gracias a Dios por la fe de esos hombres, ¿no? El paralítico estaba tan paralítico que no tenía fe. Gloria a Jesús. Estaba tan enfermo este paralítico que hasta su fe se había paralizado. Y eso lo vamos a ver más adelante y vamos a entender por qué el paralítico estaba como estaba.
Pero quiero enfocarme ahora en estos 4 hombres o estos hombres de aquí. Gloria a Dios por ese ejemplo, gloria a Dios por los hombres de fe. Hoy, esta mañana, muchos aquí quizás son como estos hombres que han traído a alguien, han traído a su paralítico. Y imitemos ese ejemplo, sigamos trayendo paralíticos a Jesús. ¿A dónde lo llevaban? A Jesús. No es el tema de la iglesia, aunque Jesús se manifiesta en este lugar, pero lo importante es que estas personas vengan a Jesús. Allá está Jesús, le dijeron, y aquí está Jesús esta mañana. Amén. Con el mismo poder para sanar, porque dice un poco más atrás, decía que Jesús estaba con los fariseos, con los escribas, y tenía poder para sanar. Jesús está aquí también con el mismo poder para sanar. Amén. Entonces, otra característica de estos hombres es que tenían amor por los necesitados, los llevaban a Jesús sin interés alguno. ¿Qué les podía dar el paralítico? Así tenemos que ser nosotros, llevar a la gente a Jesús sin esperar nada a cambio, simplemente por amor. Se esfuerzan y llevan sus cargas. Había que cargarlo, ¿no? La cama no iba flotando. Entonces, cuando amamos a Jesús y amamos a las almas perdidas, también hacemos nuestro esfuerzo. Ellos tuvieron que esforzarse y ponerlo en su hombro y llevar la carga. Así son aquellos que aman al Señor. Superan barreras. Estos hombres tenían fe, y una prueba de la fe es que aunque haya obstáculos, nosotros vamos a superar los obstáculos para llegar a Jesús. Esa es la fe. Siempre hay oposición contra la fe, pero quien tiene fe va a superar obstáculos. Amén. Yo creo que hasta el mismo hecho de llevarlo al paralítico, hasta con el mismo paralítico tuvieron obstáculos. Quizá el paralítico, no pierdan su tiempo, déjenme aquí, yo que ya me voy a morir. Yo creo que el paralítico hablaba así, y lo vamos a ver eso después. Pero ellos, no, Jesús te va a sanar. O sea, cuando tenemos fe, vencemos obstáculos. Amén. ¿Y sabe qué es lo lindo, hermano? Que nosotros podemos tener fe por los que no tienen. Amén. Yo no sé si tienes un familiar perdido, yo no sé si tienes a alguien que no conoce a Cristo, pero tu fe puede ayudar al que no tiene fe. Y vamos a vencer obstáculos para salvar a aquellos que todavía no tienen fe. Y Dios honra la fe de aquellos que indirectamente creen por los demás. Y eso lo vamos a ver, porque a la verdad que Jesús honró la fe de estos hombres. Ellos no salieron decepcionados. Lo que ellos creyeron, Jesús te va a sanar, Jesús lo va a sanar, Jesús lo va a sanar, obstáculos, barreras. Aquel que cree no será avergonzado, dice la Biblia. Amén. Dios honra la fe de aquellos que creen. Entonces, superaron barreras, pues cuando llegaron había una multitud en la casa y no había cómo llevarlo hacia Jesús. Entonces quizás uno dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Metámoslo por el techo. Es una locura, y si se nos cae el paralítico, ahí en vez de tenerlo paralítico vamos a tener un muerto. No importa, Jesús lo va a resucitar si se nos muere. Subámoslo nomás al techo. Yo me imagino que lo deben haber amarrado, porque había que superar la gente que estaba allá afuera, adentro. Imagínense colgándolo con la soga. O a ver, ya vos subite allá arriba. Los otros cargando. Y el paralítico asustado. A ver si no me tumban esto aquí. Y en lugar de sanar, me van a matar todavía. Este que me trae a la iglesia, y aquí son unos locos, no sé para qué me trae. Y mira, y todavía, y así. Y a veces tú traes a las personas y tienes que luchar con su incredulidad, con su desánimo, y encuentras barreras porque llegas a la iglesia y pasa esto, pasa lo otro. ¿Cómo cuesta a veces llegar a Jesús? Y el diablo pone 1001 trabas cuando queremos llegar a Jesús. Pero ¿sabes qué? No hay nada más poderoso que la fe en Cristo. El hombre que tiene fe supera obstáculos, supera barreras, supera todo. No los detuvo, hermano. Ucha, qué pena.
Mucha gente, paralítico, vámonos nomás porque no se puede entrar. Nada. El que tiene fe supera barreras. Amén. Hay que ser como estos hombres acá. Y bien, entonces, ¿por qué estos hombres tenían hambre y sed de justicia? Y fueron saciados. Amén. El Señor no decepciona a nadie. Gloria a Dios. Gloria a Dios por estos hombres de fe y gloria a Dios. Démosle un aplauso a aquellos que actúan de esta forma. Que aman al perdido. Que no miden esfuerzo. Que hacen todo por traer a los paralíticos a Jesús. Amén. Bien, ahora vamos al paralítico. Lucas 5:20, versículo más adelante. Ahora vamos a analizar este personaje aquí. Quizás tú no has llegado como paralítico, sino que tú has traído paralítico esta mañana, pero ahora vamos a tratar con aquellos que están paralíticos que alguien te trajo esta mañana a este lugar. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Por eso le digo que el paralítico no tenía fe. Porque no dijo al ver la fe del paralítico. Al ver la fe de ellos. Ahí estaba Jesús cuando Jesús ve que el techo se abre y empieza a bajar una cama colgada con unas sogas ahí. Jesús no se admiró por el paralítico. Jesús se admiró por la fe de ellos. Porque el paralítico no tenía fe. ¿Qué era lo que tenía el paralítico? Pecados. En lugar de tener fe, ¿qué tenía? Pecado. Ahí dice, mire, hombre, tus pecados, ni siquiera, y no dice pecado, que en plural dice, no, tus pecados te son perdonados. Entonces, lejos de tener fe, lo que tenía era pecado. Y es que exactamente, hermano, es el pecado lo que hace a la gente paralítica. La primera cosa que te paraliza el pecado es la fe. Porque el pecado te aleja de Dios. Por eso fíjese que cuanto más ateo, cuanto más pecador una persona, más lejos está de Dios. Y al alejarse de Dios pierde la fe, la esperanza. Y como consecuencia después queda truncado en la vida. No sabe cómo vivir la vida, porque sin Dios, imposible. Entonces, el pecado le quita la fe. Como que en realidad él está muerto, pero es como si Dios estuviera muerto para esta persona. Ahora imagínense, por eso es que yo creo que cuando estos hombres le llevaban al paralítico, el paralítico decía, no, ¿cómo voy a ir a Jesús si yo soy un borracho, si yo he sido un drogadito, si yo he sido un mujeriego? No sabemos, hermanos, pero muy probablemente la causa de su parálisis de su enfermedad haya sido el pecado. Ahora, no quiere decir por esto que toda enfermedad es consecuencia de un pecado directo. Hay enfermedades que son naturales, vivimos en un ambiente corrupto, en un mundo corrupto. No todas las enfermedades son consecuencias de pecados, pero muchas enfermedades sí son consecuencias. Y aunque no lo sean directamente, pero toda enfermedad es por causa del pecado. No directamente cometido por una persona, pero por causa hasta desde el pecado de Adán y Eva que entró en la raza humana y corrompió esta creación. Entonces el pecado es la causa de todos los pecados en su esencia, de todas las parálisis, de todas las enfermedades. En su esencia el pecado es lo que destruye al hombre. Entonces este hombre era pecador. Y yo me imagino que era una de las causas por las cuales él no tenía fe. Por eso es muy probable que él no tenía ganas de ir donde Jesús. Eran los otros los que querían traerlo. Él no. Porque cuando hay pecado, lo primero que Satanás hace en las personas para paralizarlo es la acusación, la condenación. Es decirle, tú eres un borracho. ¿Cómo vas a venir a la iglesia si tú eres un pecador? ¿No? Te va a caer un rayo tras que entres al templo. Así le pone Satanás a las personas. Yo no soy digno,
¿Yo cómo voy a ir a la iglesia si soy pecador? Dios no me ama más a mí, ama a otros, pero a mí ya no me debe querer. ¿Cuántas personas ya han pensado así? ¿No? No se sienten dignos de venir a Jesús. Y es que su pecado le bloquea la fe y solo le produce acusación y condenación. Y no se sienten dignos de estar cerca de Jesús. Lo mismo pasó cuando Adán y Eva pecaron. Ya no querían estar cerca de Dios, querían esconderse. Ahí paralizados, escondidos, con miedo. Y eso produce el pecado en el corazón humano. Una vida de temor, de acusación, de condenación y que no soy digno y se sienten mal consigo mismos. La acusación, la condenación es muy terrible y eso te paraliza y el pecado te llena de temores. Como te sientes acusado, ya no confías en Dios, sientes que Dios no está con el pecador, entonces empiezan a tener miedo a una cosa, miedo a la otra. Y poco a poco las personas se van en la vida paralizando y ya no caminan como deberían caminar porque están alejados de Dios por causa del pecado. Entonces yo me imagino que cuando este hombre fue bajado delante de Jesús, Jesús que conocía todo, pues dice la Biblia que él conocía todo lo que había dentro de los hombres, él miró al hombre, al paralítico, y él hizo como una radiografía así. Lo que este hombre tiene, su problema es el pecado. Y, a ver, vamos a ver aquí. Quiero describir 3 puntos aquí. El pecado nos quita la fe, nos aleja de Dios. Segundo, nos paraliza. Llega al hombre a quedar en una depresión terrible, sin valor propio, porque el pecado te quita la autoestima. Cuando tú, hermano, fornicas, tienes sexo fuera del matrimonio, una señorita se está quitando valor a sí misma. Y por eso terminan en depresión, porque el mismo pecado te va quitando el valor como hombre. ¿No? Todo pecado de alguna forma deteriora el valor humano y eso lleva a la depresión. Fornicación, adulterio, hombres que son infieles a sus mujeres. Y después vienen las consecuencias. Y como consecuencia luego ya no logran caminar una vida normal. La familia se deteriora, los hijos, deudas por aquí, deudas por allá. Y todo esto va paralizando al hombre. El pecado es la causa de toda parálisis en el fondo, ¿no? Entonces, nos paraliza espiritual, emocional y físicamente. Nos hace depender de hombres. Así como este hombre paralítico, como ya no tenía fe en Dios, termina en una parálisis donde solo depende de los hombres y de la misericordia de los hombres. Te vuelves como un mendigo de amor, un mendigo de los hombres. Este hombre ya no podía caminar por sí mismo, sino que dependía de los demás. Y es que cuando el pecado te paraliza la fe, y cuando pierdes la fe, te vuelves dependiente de hombre, ya no más de Dios. ¿Y qué podemos hacer con los hombres? Y así como el hombre se vuelve un paralítico, porque lo hace depender del hombre. Mendigo espiritual, mendigo de amor. Qué terrible es el pecado, que además de dañar a la persona, daña a otros. A veces hasta inocente, cuando un marido le es infiel a su mujer, le quita el valor a su esposa. Y se quita valor a sí mismo, porque dice que el que a sí mismo se ama, dice, el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Entonces, cuando no eres infiel a tu mujer, tú te quitas amor a ti mismo. Y eso te va paralizando como hombre. Y por último, el pecado nos condena a la muerte eterna. Entonces, son consecuencias. El pecado trae todas estas consecuencias. Pero damos gracias a Jesús. Porque dice, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Para eso vino Jesús. Y para eso murió Jesús. Para perdonar nuestros pecados y sanar nuestra parálisis. Pero Él va a la raíz. Él podía decirle al paralítico, ya sé sano,
vete, camina. Pero ¿de qué serviría? Él va a la raíz de la enfermedad. Y la raíz de la enfermedad es el pecado. Palabra maravillosa, hermano. Tus pecados te son perdonados. ¿Quién sino Jesús puede decir eso? Porque Él llevó en la cruz nuestros pecados. Molido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él pagó por nuestros pecados en la cruz. A nosotros no nos costó nada más que creer. En este caso no fue ni siquiera por la fe de Él, fue por la fe de los otros que este hombre estaba siendo perdonado. En realidad, en ese momento que Jesús perdonaba el pecado de este hombre, yo creo que en la mente del hombre estaba la acusación, ¿no? Fui un mujeriego, no sé, pero Jesús, en ese momento que Él le dijo la palabra, fue como un balde de agua fresca, así, ya no te acuses, ya no te condenes, tus pecados te son perdonados. En ese momento ese hombre que por causa del pecado era incrédulo, su fe se liberó. Hermano, quizá no entendemos la dimensión de estas cuantas palabras que están aquí, pero la gente que está en el infierno desearan mucho escuchar esto. Lo más grande que hemos recibido en esta vida, más que una sanidad física, más que dinero, más que cualquier cosa que tú puedas imaginar en este mundo, es exactamente estas palabras: hombre, tus pecados te son perdonados. Es el juez, hermano, el juez que estás tú delante de él, y el juez te dice tus pecados. Ahora imagínese el que está en la cárcel. La felicidad de un tipo que está en la cárcel y de repente le llega un edicto que le dice: tus delitos te son, ya eres libre, estás perdonado, o sea, se cumplió, chao. Ese hombre salta de alegría porque no hay más acusación, no hay más condenación, tus pecados te son perdonados. No sé cuál está tu condición. Yo no sé si tú estabas como ese paralítico acusado, condenado, no lo sé. Pero ¿sabes qué? Ese mismo Jesús que está allá, que estuvo ahí, está aquí diciéndote esta mañana: tus pecados te son perdonados. Alabo al Señor, porque Él me perdonó y Él te quiere perdonar. Simplemente confía en Él, entrégale tu vida, arrepiéntete de tus pecados, que Él ama al ser humano. Para eso murió, para perdonarnos y poder tener esa seguridad de que si me muero voy al cielo. Primero, antes de sanar la parálisis, el Señor trata con el tema del pecado. Así muchos de la rehabilitación llegaron en una total parálisis de sus vidas. Ya ellos no podían caminar más en esta vida, proseguir y vivir una vida normal. Pero lo primero que el Señor hace en ese lugar, perdonar sus pecados. Y poco a poco, luego caminan. Pero lo primero que el Señor trata es con su pecado. Y no importa, es que mi papá, es que mi mamá, los pecados de otros, cada uno dará cuenta. Tus pecados te son perdonados primero. Es personal. Y no dice tu pecado. Cuando Él perdona todo. Porque Él dice tus pecados. Si esta mañana llegaste paralítico, acusado por algún pecado, confía en esta palabra. Amén. Confía. Confía. Porque cuando entendemos, hermano, el valor del perdón de nuestros pecados, y Jesús lo dice más adelantito, que era mucho más fácil decir, toma tu lecho y anda, que decir tus pecados te son perdonados. Porque para Él le costaba la vida. Y cuando tú entiendes, hermano, lo que costó para Jesús decirnos tus pecados te son perdonados, entonces tú no vuelves a pecar así deliberadamente, porque sabes que valió la sangre de Jesús.
Solo un tonto, hermano, que después de estar años en la cárcel, le dicen ahora eres libre, va y hace la misma cosa para volver a la misma cárcel después de que tanto le costó recibir su liberación. No valoró su liberación. Como te digo, hay gente en el infierno que deseara escuchar esta frase. Ellos pagan eternamente por su pecado. Como no quisieron recibir el perdón de Dios, el sacrificio de Jesús, ahora ellos tienen que pagarlos por sí mismos, porque la paga del pecado es muerte. Después de la parálisis ya viene la muerte. Mas gracias a Dios por Jesús, que murió por nuestros pecados para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Amén. Tus pecados te son perdonados. Agárrese a esta palabra. Yo no sé, quizás ayer mismo tienes problemas de masturbación, pornografía. No sé, solo Dios conoce tus pecados, hermano. Solo Dios sabe cómo has llegado. Quizás ni siquiera querías venir esta mañana, como este hombre paralítico. Pero ya estaba ahí escuchando esa palabra maravillosa. Tus pecados te son perdonados. El que quizás no quería llegar a ese lugar, pero por la fe de otros él llegó. Y ya estaba ahí. Y ahora él se siente perdonado. Tiene un encuentro personal con Jesús. Y siente que su conciencia es liberada. Y que su fe se destapa. Y que algo está pasando dentro de su interior. Aunque no recibió todavía la posibilidad de caminar, pero ya algo pasó dentro de su corazón. Puede ser que en un momento que no salgas de aquí y sigas con la deuda, sigas con los problemas familiares, sigas todavía con una parálisis. Pero sabes que tus pecados te han sido perdonados y lo demás poco a poco se va a restaurar. Y un día vas a estar caminando con victoria en esta vida. Amén. Bendigo el nombre de Jesús. Él sanó mi pecado y sanó mi parálisis. Alabo el nombre del Señor. Vamos al versículo siguiente, 21 y 23. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En cierta forma estaban en lo correcto, pero lo que no tenían estos fariseos y estos religiosos, lo que no tenían era fe, no habían entendido quién era Jesús. Y aquí hay una prueba más de que Jesús es Dios. Porque Jesús en ningún momento negó esta verdad. Todo lo contrario, más bien la demostró para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, dijo. Solo Dios puede perdonar. Por eso que Jesús es Dios. Porque si Jesús hubiera sido un simple hombre, ¿cómo podría perdonar? O si Jesús hubiera sido un ángel, solo Dios puede perdonar pecados. Y de hecho no hay, hablando en términos de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el que tomó el rol para el tema del perdón de pecado es Jesús. Porque Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces cuando tratamos el tema del pecado, tenemos que hablar de Jesús. Y a través de ese perdón, llegamos al Padre. Y lo que nos ayuda a mantener ese perdón y esa pureza en nuestro corazón es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y vemos la Trinidad en acción para salvar al hombre. Entonces, Jesús tiene potestad, tiene toda autoridad. Por eso que esta mañana, hermano, apodérate de esta palabra. Es como que, ¿quién tiene la potestad, digamos, de decidir? Un juez puede decir, te vas 10 años a la cárcel. Él tiene el martillo, ¿no? Él tiene la ley, él tiene la autoridad. Pero un fiscal no puede decir nada. Él puede acusar. Satanás es un fiscal, ¿no? Acusador. Jesús es abogado, pero también es juez. Entonces Él tiene la autoridad. Que me diga el fiscal,
¿Sabes qué? No te van a meter a la cárcel. ¿Sabes qué? No, te van a perdonar. ¿Sabes qué? Pueden decir quien diga lo que diga, nunca vas a estar seguro. Pero cuando el juez, el que tiene toda autoridad, dice, perdonado, su sentencia, su delito ha sido por la fianza, fue pagado, y entonces usted ha sido considerado perdonado, lo dice el juez. Y si Jesús, que tiene toda autoridad, y Él va a demostrarlo eso, te dice, tus pecados te son perdonados, entonces tú tienes que creerlo. No hay diablo. El diablo te puede decir, no, mentira, tú eres un ladrón, mentira. Te puede acusar lo que le dé la gana. El juez del cielo ha dicho que soy perdonado. El que tiene toda autoridad me lo ha dicho. Y no es cualquiera, es el que define el destino eterno de las personas. Por eso es que yo, si muero, voy al cielo. ¿Por qué? Porque Él me lo dice en su palabra, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y pueden decirme lo que le dé la gana. El diablo puede acusarme de la forma que quiera. No me interesa. Porque si Dios lo dice, la última palabra lo tiene Él. Amén. Entonces con toda esa confianza tú puedes apoderarte. Si el juez me está diciendo que he sido perdonado, ¿quién me puede acusar ahora? ¿Quién? Porque Él es Dios. Amén. Él no estaba blasfemando. Él blasfemaría si no hubiera sido Dios hecho hombre en la tierra. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Siga. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y le dijo, ¿qué cavilgáis en vuestros corazones? En esta sola pregunta de Jesús bastaba para darse cuenta que Jesús era Dios. Porque ¿cómo sabía Jesús lo que había en los corazones de ellos si Jesús hubiera sido un simple hombre? Jesús conoce todo lo que hay en los corazones humanos, porque Él es Dios. Era suficiente para que los fariseos, ¿por qué ellos no lo hablaron? Ellos lo pensaron. ¿Cómo sabe lo que pensamos? ¿Sabe? Ni Satanás sabe lo que pensamos. ¿Sabía usted eso? El diablo no conoce nuestros pensamientos. Lo que el diablo es manipula nuestros pensamientos. Más o menos se imagina lo que estamos pensando por nuestras palabras y nuestras acciones. Y manda pensamientos a tu mente. Pero Él no es omnisciente. Él no sabe lo que pensamos. Pero Dios sí. Jesús conoce nuestros pensamientos. Por eso dice la palabra. Por eso hay un dicho que dice que nuestros pensamientos en el cielo suenan más fuertes que nuestras palabras. Por eso podemos hablar con Dios en nuestros pensamientos, porque los conoce. Y esa es una prueba más de que Jesús es Dios. Era suficiente para que ellos se daran cuenta. ¿Cómo supo lo que estamos pensando? No es un ser cualquiera. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué cavilgáis en vuestros corazones? Sigan. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Entonces aquí vemos que para Dios es más fácil sanar cualquier enfermedad física que perdonar pecados, porque a Él le costó su vida. ¿Qué es más fácil decir? Entonces la primera parálisis que podemos ser sanados es el tema del pecado. Y de ahí Dios va a ir sanando tu autoestima y va a ir restaurando y llevándote o sanidades físicas también. El Señor te va a sanar físicamente también. O decir, levántate y anda, siga. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Una prueba más de que Jesús es Dios. Y mostrándole a estos fariseos quién era Él. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Levántate. Ahora fíjese, el paralítico llegó sin fe, pero cuando su pecado fue sanado, entonces ahora que Jesús se revela, porque una de las cosas que tenemos que conocer quién es Jesús realmente en nuestras vidas. Cuando entendemos quién es Jesús,
y lo que Él hizo en la cruz por nosotros, entonces nuestra fe se destapa, porque Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando este hombre ya fue perdonado por su pecado, ahora Jesús le dice, levántate. Y este hombre no dijo, no me voy a levantar porque no puedo, porque estoy... No. El hombre ahora ya creyó. ¿Por qué? Porque entendió quién era Jesús. Porque entendió que Jesús no era un hombre cualquiera, que Él tenía toda potestad para sanar, para salvar sobre todo y para sanar. Y ese mismo Jesús está aquí. Amén. Yo no sé cómo estará tu parálisis, pero si Él perdonó tus pecados esta mañana, también el Señor te dice, levántate. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Deja la depresión a un lado, deja la tristeza, deja de estar ahí con tu colchón y no salir de la cama. Levántate de tu cama, sacúdete, lávate, ya eres una persona perdonada, eres hija de Dios, tienes valor, tienes dignidad, deja de llorar, levántate y anda. Entonces tú cuando eres perdonado, crees en Cristo, tu fe se fortalece y crees la palabra y empiezas a caminar en fe. Antes no teníamos fe, estábamos paralíticos, pero ahora la vida es con fe. Toda persona necesita fe y esperanza para caminar en la vida. Pero ¿sabes qué? Cuando tus pecados te son perdonados, cuando conocemos a Cristo, tenemos fe para caminar una vida de fe, para dejar el hecho atrás, para dejar nuestra vida pasada atrás y ahora vivir una nueva vida en Cristo, caminando por fe. Este hombre tenía que caminar por fe todos los días de su vida, recordando cada día que ya no volvería al hecho, que ya fue sanado. Quizás el diablo le diría, no, cualquier ratito te vuelve en la enfermedad, no, Jesús me perdonó, yo soy sano y nunca más vuelvo atrás. Él se levantó por fe. Y esta mañana Jesús te dice, levántate, toma tu lecho y anda. Anda, deja a un lado tu parálisis, tus pecados te han sido perdonados. Levántate, deja de acusarte, deja de sentirte lo peor, deja de sentirte mal. Jesús te ama. ¿Y cómo lo sé? Me perdonó, me amó. ¿Por qué voy a vivir deprimido? ¿Por qué voy a vivir en el pecado si Él me ama? ¿Cómo voy a seguir tendido? Ahora puedo caminar en fe. Camino hacia el Padre Celestial. Amén. ¿Y qué le dice? Toma tu lecho y vete a tu casa. Cuando el Señor te restaura la parálisis, lo primero que también va a restaurar es tu casa, tu hogar. Él ya fue perdonado por Dios de sus pecados, pero ahora necesita ir a su casa para pedir perdón a los hombres. Porque si él era un pecador, los primeros dañados son los de la casa. Yo me imagino, levantó su lecho, empezó a caminar, se fue a su casa. Esposita, perdóname. Fui un mujeriego, fui un adúltero. Sabes, cuando recibes el perdón de Dios, tú tienes que confesar. No guardes. Una muestra que alguien realmente fue perdonado por Jesús es que él va a confesar su vida pasada, va a pedir perdón. He visto tantas personas a veces convertirse o que llegan a la iglesia, pero siguen guardando secretos, siguen guardando cosas ocultas. Si realmente Jesús me perdonó, no tengo ningún problema de contar lo que hice en el pasado. Voy a restaurar mi casa, voy a confesar. No voy a tener cosas ocultas. Primero Jesús restaura mi vida personal y luego empieza a restaurar mi vida familiar. Hay reconciliación, hay perdón. Por eso no le dije, vete a la calle, vete a tu casa. Tú has sido salvo por la fe de estos hombres, ahora tú tienes fe y tú serás un canal para salvar tu casa, como dice en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este hombre ahora tiene fe, gracias a la fe de otro, y su fe de él iba ahora a contagiar también a su propia casa. Yo me imagino llegó con su, toma tu lecho, ¿no? Antes tenía la cama, tenían que cargarlo con la cama, ahora él cargando su cama. Debió ser bien restaurado porque para cargar un lecho se necesita fuerza. Y él se fue con su cama feliz, contento a su casa. Y yo creo que la mujer llegó, wow, ¿qué pasó contigo?
los hijos, no sé qué pasó contigo. Jesús me perdonó. Yo creo que lo más grande que él entendió era su perdón. No dijo, Jesús me sanó. Dijo, Jesús me perdonó. Amén. Jesús me perdonó. Ese mismo Jesús está aquí esta mañana. ¿Quién lo cree? No importa en qué condición tú estás. El hombre llegó pecador, llegó con el lecho, llegó con todo, ¿no? Hay mucha gente que, no puedo ir a la iglesia porque estoy así. Al revés. Ven a Jesús como estás. Porque yo no me baño antes de bañarme. Yo voy sucio a la ducha. Ven a Jesús como estás. Con tu lecho, con tu pecado. Quiero invitar la alabanza, por favor. No importa cómo tú has llegado, hermano. Yo no sé quién te trajo esta mañana. Quizás no tienes ni fe siquiera. Pero ya estás aquí. Ya estás delante del Señor. Ven a Jesús. Aquí en el altar es donde Jesús se manifiesta. No dijo el paralítico, o esos hombres no dijeron, échate aquí en tu lecho nomás que de aquí te vas a sanar. Siempre Jesús espera un acto de fe para obrar milagros. Y ese acto significa caminar hacia Jesús. Y los hombres lo entendieron, que había que llevar el paralítico a Jesús. Ven esta mañana aquí a la presencia del Señor, que hoy el Señor quiere sanar tu parálisis. Que hoy el Señor quiere hacer un milagro contigo. Quiere ir restaurando hasta que logres caminar una vida sana, una vida que nada te impide caminar sin deuda, sin depresión, sin lecho. No hay gente que vive en un lecho deprimido, llorando, sin ánimo, sin fe, sin esperanza. Pero para eso vino Jesús. Ven, ¿quién más quiere dar un paso de fe esta mañana? El Señor te invita. Ven. No importa cómo tú has llegado esta mañana, no importa tu parálisis, no importa cuántas cosas hayas pecado. No hay pecado grande que el Señor no pueda perdonar. Dice que el único pecado que el Señor no perdona es aquel que no se lo confiesa. Él quiere perdonar tus pecados, que es la causa de tu parálisis. Sin un arrepentimiento, sin un reconocimiento de nuestros pecados. No importa si tienes problemas de masturbación, has sido infiel. Dios conoce tu vida pasada. Ven como estás. Ven a Jesús como estás, con tu lecho, con tus pecados, con tus depresiones. Ven como estás. Pero no te saldrás de aquí como vienes. Ese hombre llegó así a Jesús, pero no se fue así. Nadie que tiene un encuentro con Jesús se vuelve de la misma forma. Jesús lo cambia todo. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por enviar a Jesús a morir por nuestros pecados. Amado Señor Jesús, gracias porque tú estás aquí en medio de la iglesia. Y tu Espíritu se mueve para obrar milagros y sanidades, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. No has cambiado, Señor. Señor, tú conoces la condición de cada persona. Y cuánto nos paraliza el pecado, cuánto destruye el pecado, la familia, los hogares, la fe. Pero Señor, desata tu palabra en el corazón. Tu Espíritu confirma esta palabra. Tus pecados te son perdonados. Confiésale tus pecados. Dile, Señor, pequé, hice esto, hice lo otro. Señor, perdóname. Díselo. Él quiere escucharlo. Y Él va a decir, pecados te son perdonados. No al hombre, el hombre no tiene potestad para perdonar, ni un sacerdote te puede perdonar, ni un pastor te puede perdonar. Solo Cristo puede perdonar pecados. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vaya ministrando, Señor, ahí donde había acusación, ahí donde había condenación, que esta palabra que tiene poder para sanar empiece a obrar en el corazón. Quita la culpa, quita la acusación, pues está escrito en tu palabra, las cosas viejas ya se pasaron, todas son hechas nuevas.
que nuestros pecados serían echados al fondo del mar y nunca más tú te acordarías de ellos, Señor. Así está escrito en tu palabra y tú no has cambiado. Tú perdonas de verdad, no perdonas como los hombres. Tú perdonas y te olvidas, Señor, y borras nuestros pecados con tu sangre. Señor, limpia ahora, limpia la conciencia. Espíritu Santo, vaya limpiando el corazón, vaya quitando la acusación, la culpa, vaya quitando, Señor, y también poniendo convicción de pecado, trayendo ese arrepentimiento genuino, verdadero, para nunca más pecar, para no caer en las mismas cosas, pues tu sangre vale nuestros pecados, Señor. Oh, para ti es más difícil perdonar, y aunque tú todo lo puedes, Señor, más que ahora, Señor, podamos entender el valor del perdón. ¿Cuánto te costó a ti este perdón? Tu sangre fue derramada. En la cruz fuiste para perdonar nuestros pecados. Allí pagaste, Señor. Gracias. Ministra, 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 ministra. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. Hoy tú vas a traer sanidad. Sanidad del alma, sanidad del cuerpo, Señor. Vaya tocando, vaya tocando. Vaya limpiando el corazón. Porque el pecado daña el alma. Quita el valor propio, quita la autoestima. Y lleva al hombre a la depresión, a la tristeza. Señor, quizás muchos sufren por pecados ajenos. Quizás fueron violados, abusados. Mas Dios, tú en esta mañana traigas sanidad de todo aquello que paraliza el corazón, aquello que paraliza al hombre, que no lo deja caminar. Ministra, 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 Espíritu Santo. Tú eres el mismo de ayer, tú estás aquí, te paseas, Señor. Ve tocando, Espíritu Santo. Ve tocando esos corazones endurecidos, paralizados. Ve trayendo fe, esperanza, alegría. Restaura el gozo de vivir. Restaura la alegría. Restaura la esperanza de una vida diferente, una vida contigo donde podemos caminar, Señor.